conexión. Te saluda la doctora Mónica Coronel. Me especializo en el manejo consciente de emociones en conexión con la energía del corazón que yo siento, pues me abre conexión con mi alma, con mi ser superior, con esa conciencia suprema que pues al estar libre de condicionamiento y de programación, de miedo, de limitaciones, pues siento que me guía desde esa mente universal, limpia, pura. Y hoy te invito a que exploremos cuál es el primer paso para sanar. Y cuando hablo de sanación, básicamente hablo de sanar la mente, el cuerpo, el alma. Y como seres humanos, como seres físicos, explorando y navegando esta tercera dimensión, lo que he aprendido en mi camino es que somos un fractal de esa conciencia divina. Somos un pedacito de esa conciencia divina que vino a experimentarse en diferentes vibraciones y en diferentes frecuencias, si se quiere. Y ya que me refiero al manejo consciente de emociones, me refiero a experimentar pues toda esa gama inmensa de emociones, desde el miedo hasta el amor universal. Y es a través de las emociones que yo siento que me conecto con mi alma, porque es el conducto que esa conciencia divina tiene para transmitirnos mensajes, para llamar nuestra atención. Las emociones son químicos. Desde la perspectiva de la neurociencia, las emociones son químicos y son energías en movimiento. Esos químicos que produce el cerebro a partir de estímulos que percibe, pues son transmitidos a órganos y sistemas de nuestro cuerpo, y es por eso que sentimos tensión muscular, un vacío en el pecho, un nudo en la garganta, malestar estomacal, dolor de cabeza, lentitud, pesadez, cansancio, o sentimos mucha vitalidad, mucha energía, queremos movernos, queremos estar activos cuando estamos llenos de energía porque estamos experimentando emociones de alta vibración como el gozo, la paz, la calma, la serenidad, la motivación, etc. Cuando estamos enamorados, por ejemplo, nos sentimos en el cielo, ¿sí o no? Sentimos que flotamos, que volamos, sentimos que la vida es hermosa, que todo es bello, que somos lo máximo, que el mundo es lo máximo. Y cuando estamos experimentando dolor es todo lo opuesto, ¿cierto? Pues eso es lo que experimentamos como seres humanos en este cuerpo físico, pero en realidad estamos pues experimentando a través de este cuerpo aquello que nuestra conciencia divina no puede experimentar como energía pura. Es así como yo lo veo, es así como yo vivo mi vida y es esto lo que transmito. Y al hablar de sanación, te estoy hablando, como te dije, de cuerpo, de mente y de alma. Y desde la parte neurocientífica te puedo explicar en forma general que pues nuestro cuerpo es al ser nuestro templo y el templo del alma en la que pues fluyen las emociones, esas energías en movimiento que experimentamos cuando estamos experimentando la vida en relaciones, en situaciones, en eventos con nosotros mismos. Todas esas energías que fluyen constantemente y que también se pueden estancar, y de allí viene la enfermedad física que se materializa porque esa energía se estanca. Eso a rangos generales. Digamos que hay otras razones que influyen en las enfermedades del cuerpo, las bacterias, los virus, etcétera, ¿cierto? También es la parte genética, aunque ya sabemos ahora que la parte genética no nos determina, como se creía antes, 100% de lo que vamos a experimentar en nuestro cuerpo, siendo que en nuestra cadena ancestral había enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, lo que sea. Ahora ya se sabe pues que los genes se pueden moldear y se influencian, y eso se estudia a través de la epigenética. El doctor Bruce Lipton, que yo sigo mucho su trabajo, él nos dice que él descubrió justamente los genes
pues son moldeables y se influyen por el medio ambiente. Como se creía, no se influyen por el medio ambiente 100%, se influyen en cómo nosotros interpretamos el medio ambiente. Es decir, que si nosotros vivimos en estado de pobreza, digamos, económica, financiera, y experimentamos la vida pues con esos retos que tenemos que superar al vivir en pobreza económico-financiera, muchas veces se va a reflejar en nuestro estado emocional, se va a reflejar en nuestro estado físico, en cómo nos relacionamos, en cómo vivimos nuestra vida. De pronto vivimos en conflicto permanente porque vivimos en estado de sobrevivencia. Y cuando vivimos en estado de sobrevivencia, pues suceden varias cosas en nuestro organismo a nivel neurocientífico. Nuestro sistema nervioso está desregulado, el sistema nervioso está conectado con el cerebro y juntos pues nos llevan a un estado de alerta constante porque es una estrategia para sobrevivir. Y en ese estado de sobrevivencia, nuestra parte cognitiva, es decir, en donde se generan las ideas, la creatividad, las posibilidades, pues se cierra, se contrae y vivimos en un mundo muy pequeñito en el que no podemos ver otras opciones y nos vemos pues como víctimas. Cuando esto sucede, se nos dificulta conectar con nuestra parte divina porque estamos básicamente enfocados en el alimento, en el tener techo, en el suplir nuestras necesidades básicas. Y en esas situaciones generalmente también se añaden elementos como violencia, violencia doméstica, como abuso al hombre, a la mujer, a los niños, vivir en áreas que no son seguras y que muchas veces están dominados por narcotráfico o cualquier tipo de grupos de crimen. Es decir, se convierte en una situación compleja y es si se quiere, una línea de tiempo que esas personas que lo están experimentando, pues para ellos esa su realidad y es en base a ello que derivan un concepto y un sentido de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que son ellos, de lo que son otros. Se genera mucho sentido de injusticia, de desigualdad, de separación, de agresión, porque es la única forma de sobrevivir. Cuando vivimos en ese tipo de tiempo o de línea de tiempo o experimentamos esa realidad todos los días, pues nuevamente se nos complica elevarnos y conectar con nuestra divinidad. Para nosotros en esos estados de pobreza, pues es difícil comprender que nosotros como seres podemos conectar con nuestra conciencia divina y desde allí crear una nueva realidad. Se nos hace imposible. Y caemos nuevamente en un estado de vivir en ese círculo vicioso de miedo, de limitación, de escasez. Y esas son las creencias que tenemos. Creemos que la vida es difícil, que es dura, que hay que competir, que hay injusticia, que hay separación, etcétera, etcétera, etcétera. Se crea un guión, si se quiere. Es como en las películas. Cuando vamos a ver una película de acción, el guión es diferente a una película de romance o una película que nos motiva y que nos trae alegría y gozo. Es totalmente distinto el guión y los personajes pues se manejan de forma distinta. Cuando vamos a otra línea de tiempo en el que no estamos sumidos en una pobreza financiera, económica y tenemos pues los recursos para manejarnos, ya podemos tener otra visión de la vida. Tenemos una visión más amplia, mucho más positiva. Digamos que todavía vivimos en ese estado de sobrevivencia, pero no en la misma intensidad que la otra línea de tiempo sí, una línea de tiempo es como se me facilita explicarlo. Y tenemos pues la oportunidad de soñar, tenemos la oportunidad de vernos, de proyectarnos en
en cómo vamos a crecer, qué es lo que vamos a hacer en el mundo, cómo disfruto la vida, cómo puedo yo traer a este mundo y agregar valor a este mundo. Ya nuestra perspectiva es diferente, ya nos cuesta mucho menos pues soñar y elevarnos. Pero digamos que todavía no estamos en esa conexión total con la conciencia divina y todavía tomamos decisiones y tenemos comportamientos y tenemos creencias que todavía tienen pues el miedo, la limitación y la escasez, aunque no tan fuertes como en el otro caso. Y podemos decir que incluso en esos medios podemos encontrar seres que incluso al estar sumidos en pobreza tienen esa capacidad de vivir en alegría, en gozo, en agradecimiento, que todavía creen y confían en esa conciencia divina. Pero todavía vemos esa conciencia divina como algo que está fuera de nosotros. Todavía no entendemos que somos nosotros, que somos una parte de esa conciencia divina y por lo tanto somos esa conciencia divina. Que está en nosotros el poder modificar nuestra situación después de que hayamos tenido el aprendizaje que vinimos a tener, porque básicamente somos seres soberanos y vinimos libremente a experimentar lo que estamos experimentando. Y una vez he visto yo en mi camino, una vez que pues yo pude evolucionar en niveles de conciencia, si se quiere usar, aunque no me gusta usar la palabra nivel, porque se da una idea equivocada de que unos están más arriba, otros más abajo, otros son más, otros son menos. No es la idea. Es simplemente que a medida que vamos, si se quiere, despertando, pues vamos recordando quién realmente somos. Y cuando yo era niña, yo tuve una niñez difícil, muy dura y muy traumática. Y yo, a pesar de ello, sabía que yo estaba rodeada de seres de luz, aunque no podía, pues, distinguir o ponerle un nombre o saber exactamente. Yo me sentía acompañada siempre me sentí sostenida de alguna forma por algo que yo no podía explicar. Y desde niña yo me preguntaba, ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y mantuve esas preguntas por muchos años y viví en esa búsqueda constante. Pero yo recuerdo que cuando yo era niña yo vivía pues muy, se puede decir, congelada. Yo vivía congelada, yo elevé muchas paredes en mi corazón porque era la única forma de sobrevivir. Y cuando vivimos en ese estado, repito, es difícil que rompamos esa limitación que nos causa el trauma, el dolor, la herida y podamos sobreponernos y elevarnos. Sin embargo, ahí estaba latente y yo sabía que había algo más en la vida, yo sabía que había un propósito por el cual vine, yo sabía que pues yo no era solamente el cuerpo físico que veía todos los días en el espejo y que tenía que alimentar y vestir y etcétera. Y esa es la invitación que vengo a hacer hoy. Quiero dejarles esa semilla y esa invitación a que todos los días, cuando despiertan, se pregunten, bueno, primero yo agradezco todos los días, apenas abro mis ojos, agradezco, gracias, gracias, gracias. Realmente pongo mi mano en el pecho porque me sirve para recordar que aquí está la vibración de mi ser en mi corazón, está la vibración original nuestra de cada uno de nosotros. Y muchas veces, pues por diferentes creencias y condicionamiento del mundo, nos alejamos de esta vibración y nos sentimos solos, abandonados, víctimas y nos vemos escasos y limitados. Cuando logramos esta reconexión acá de forma intencional, porque no va a suceder a no ser que tú lo elijas hacer, es abrir tus ojos, dar gracias, poner la mano aquí en el corazón, sentir realmente la vibración de tu corazón y desde allí elegir vivir tu vida y elegir tu día, porque la vida es un día a la vez. Y una vez que despiertas y que vas conectando con esta vibración, comienzas a salirte de ese estado de sobrevivencia en el que vivimos permanentemente porque el mundo
No importa nuestro estrato social o nuestra condición económica o financiera, el mundo se siente peligroso, el mundo no se siente seguro, el mundo no se siente como el lugar y el paraíso del que venimos y que somos. El mundo nos trae muchos retos todos los días, ya sea cuando vas al supermercado y la cajera está de mal humor y ni siquiera te mira y te ignora y te trata como que no estuvieses ahí. Y te crea esa sensación de seguridad, de separación y de inseguridad. Te refuerza la creencia original de separación, que en realidad estamos separados, que en realidad el amor incondicional no existe, que en realidad pues hay personas que viven en su mundo y en ese mundo no hay amor incondicional, no hay unión, no hay posibilidades de expansión, no hay posibilidades de creer en nuestros sueños. O cuando vas en el transporte público y te roban. En ese momento tú no vas a creer en el amor incondicional, no vas a creer que somos uno con el todo y que todos somos un pedacito de esa conciencia divina. En esas ocasiones en las que estás en tu lugar de trabajo y ves que el jefe toma tus ideas y las pone como que fueran de él o de ella, tampoco vas a creer en que hay unión, en que hay amor incondicional, en que somos uno. O cuando vas a casa y tu pareja te maltrata, o recibes abuso, o tus hijos son abusados. Hay tantas razones por las cuales vemos en este mundo el reforzar la separación, el reforzar el odio, el reforzar pues la creencia de que en realidad Dios no existe, de que en realidad no somos Dios, de que no somos parte de ese Dios. Y es cuando nos separamos. Y cuando queremos sanar, ya sea el simple hecho de sentir todos los días esa separación que sentimos por las diferentes experiencias que vivimos o por lo que está sucediendo en este mundo y vemos las atrocidades que se han generado en la humanidad y que se siguen generando en la actualidad, o porque experimentas violencia doméstica, o porque experimentas abuso emocional, o porque tuviste esa experiencia cuando eras niño y ya saliste de ese ambiente, pero el trauma, la herida, la energía estancada sigue allí. Cuando vemos, por ejemplo, que estamos tranquilamente en nuestro día y estamos, digamos, en un café tomándonos y disfrutando de ese cafecito, de esa torta, de ese sándwich, de lo que sea que te guste, y sientes que la vida es divina y de pronto escuchas afuera gritos o escuchas golpes fuertes y te mueves, te tensionas. Lo que se está activando es, pues instintivamente, el estado de sobrevivencia que tenemos todos los seres humanos, porque la información de nuestros antepasados que vivieron y experimentaron violencia, experimentaron división, experimentaron pobreza, experimentaron dolor, se activa. Pero si tú experimentaste violencia en tu casa, por ejemplo, enseguida tu sistema nervioso te recuerda y te dice, ponte a salvo. Y hay varias formas en las que reaccionamos. O nos congelamos y no sabemos qué hacer, o nos ponemos agresivos, porque sentimos que esa es la única forma de defendernos. Y cuando vivimos en un estrés constante, de ese que ya ni siquiera sabemos reconocer, pero está allí, y yo lo he visto en mí, y me he preguntado y me ha causado gran asombro. Y me acuerdo claramente que una de las ocasiones cuando pude reconocer ese estrés constante, ese miedo constante que está ahí palpando como como sonido de fondo, como música de fondo,
Fue un día en que estaba preparando comida en el almuerzo y de pronto me di cuenta, pude sentir ese estrés, ese miedo constante y dije, pero ¿y esto de dónde viene? Yo tengo una vida muy linda, yo tengo una vida maravillosa. Tuve la bendición, pues, de unirme a un ser humano hermoso, íntegro, honesto, y lo único que yo sé que él hace todos los días es levantarse para que yo esté bien, para cuidar de mí, para brindarme amor, para brindarme alegría, para que exploremos el mundo, para que vivamos una vida plena. Y me llamó mucho la atención reconocer ese miedo, esa tensión, ese estrés ahí cuando estaba cocinando y disfrutando cocinar. Y fue cuando reconocí que todavía el trauma de mi niñez se activa ahí. Y se activa por muchas razones. Una de ellas porque soy muy sensible. En ese mundo en el que yo crecí, pues tenía que vivir alerta todo el tiempo. Y soy muy sensible a lo que sucede afuera de mí. Y cuando escucho y sé que hay guerras por un lado, que hay guerras por el otro, que de pronto el nuevo presidente va a venir y va a hacer esto, lo otro y este otro, que el otro dice otro, que quien creíamos que pues estaba alineado a la paz, a la prosperidad, al bienestar de los ciudadanos, ahora se une con quien percibimos todo lo opuesto. Entonces hay una gran confusión. Y como yo crecí en ese ambiente agresivo y tenía que estar todo el tiempo en alerta, todo eso a mí me impacta. Y cuando reconocí esa tensión constante y permanente, decidí que yo no quiero vivir así. Decidí que a pesar de que yo viví ese trauma y que me he dedicado toda mi vida a sanar, pues sigue allí, en una medida o en otra. Y lo importante, el primer paso, que es el propósito de este video, el primer paso para sanar es saber reconocer. Si yo no desarrollo la habilidad, la capacidad de reconocer, de identificar lo que se me activa, pues no lo puedo sanar. Y como yo vengo practicando desde hace muchos años meditación, yoga, mindfulness, que es la práctica de vivir en el presente, de vivir en quietud, pero quietud interna, porque generalmente, como estamos tan manejados por el miedo de afuera, lo que esperamos es que haya paz y armonía allá afuera para que yo me dé permiso de sentir esa paz y esa calma. Tenemos que aprender a superar eso, porque de lo contrario estamos soltando nuestro poder constantemente. Estamos a expectativa, estamos pues dependiendo de otros para nosotros vivir en paz, y eso no puede suceder. Tenemos que aprender a manejarnos nosotros mismos, porque mientras más capacidad desarrollamos de regresar a nuestra paz interior, que para mí es el pilar de mi vida y de mi bienestar, pues contribuimos a esa mente colectiva, a soltar el miedo y a dejar de vivir presos de otros, de lo que otros puedan hacer o decir. Yo sé que tiene su proceso todo esto, porque yo lo he atravesado. Yo he caminado este camino de sanación y lo camino todos los días, porque el trauma, las heridas, las tenemos que atender desde acá. Y lo que generalmente hacemos es tratar de atenderlos desde el raciocinio y desde el intelecto. E incluso las terapias que se ofrecen, la mayoría de ellas están basadas en el raciocinio. No están basadas en la conexión con nuestra energía sanadora que está aquí en el corazón. No está en conectar con nuestra alma o ser superior, que es en donde se da la sanación de forma orgánica cuando nosotros entregamos ese dolor
a esa energía o conciencia suprema que tiene el poder de sanarnos. Por lo tanto, y recordándonos que, si bien es cierto, vemos a Dios, vemos a esa conciencia divina como fuera de nosotros, pues esa conciencia divina que lo abarca todo, nosotros somos un pedacito de eso. Somos un fractal de ello, representados en este cuerpo que nos vemos individualmente y separados. Somos uno. Sin embargo, pues la creencia de la separación ha sido tan reforzada a lo largo de la humanidad que es difícil salirnos de esa creencia si es que no lo trabajamos y ponemos esa energía sanadora que solo viene desde acá. Podemos tener años de terapia y yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar a los 18 años, lo primero que hice fue comenzar terapia con un psicólogo. Yo misma me lo pagaba, yo misma decidía abrir ese espacio para tener esa terapia todos los días por años. Y no, seguramente me sirvió de algo y lo voy a agradecer. Pero ahora que veo y que puedo contrastar, pues mi proceso diario de conectar con esta energía poderosa que está allí, es gratis, no me cuesta nada, más que mi voluntad de ir hacia ella y de conectar y de vibrar con esa energía de sanación que el corazón se ha considerado a lo largo de la humanidad como la fuente de vida, como la fuente de sabiduría, como la fuente de sanación, como la fuente de poder personal. Todo depende de ello. Y ahora contrasto pues lo que eran las terapias hace 30 años, hace 30 años o más, 40 años, tengo 55, y lo que se ofrece hoy y el camino que yo he elegido vivir. Ahora he visto y he logrado pues palpar que a través de conectar con mis emociones, que son energías del movimiento, que son la voz de mi alma, que me están mostrando lo que estoy experimentando y cómo lo estoy experimentando. Y practicar todos los días lo que yo llamo un minuto de autorreflexión, que es una herramienta que diseñé en base a inteligencia emocional o el manejo consciente de emociones, de mindfulness o el arte, para mí es un arte de vivir presentes, en quietud, poniendo nuestra atención y dirigiendo nuestra atención a aquello que nos sirve y no reforzar aquello que no nos sirve. Y en neurociencia o el estudio del sistema nervioso y del cerebro, porque veo el impacto, es palpable cómo el sistema nervioso se me altera cuando experimento esas energías de baja vibración. Y la idea o lo ideal para mí para comenzar ese proceso de sanación fue encontrar esa forma de reconocer qué es lo que me activa, qué es lo que me mueve nuevamente. Y una vez que somos capaces de reconocer lo que se activa, pues somos capaces de sanar. Y lo hacemos a través de acá. Es muy simple, pero soltamos constantemente nuestro poder hacia afuera. Y es maravilloso acudir a otros seres humanos que están en este camino de servir a otros. Para mí lo que yo hago es un servicio. Yo no ayudo, yo no arreglo a nadie, yo sirvo. A nivel alma, lo que vinimos a experimentar en cuerpo físico, y he descubierto que mi sanación se da todos los días a través de aquí y de conectar con mi alma o ser superior o conciencia divina o como se le quiera llamar. Y eso es lo que te vengo a ofrecer hoy. Te vengo a comentar, te vengo a compartir mi proceso de sanación. Sé que todos los seres humanos pasamos por diferentes situaciones y todos cargamos dolor, todos cargamos heridas, así no lo querramos reconocer. Pero llegó el momento de tomar esa decisión y elegir vivir libre de todas esas heridas, marcas, traumas, de esa energía que está estancada en nuestro cuerpo, que nos genera enfermedades físicas y emocionales
y que pues nos impide esa conexión con nuestra alma, porque estamos desconectados, estamos fragmentados, estamos quebrados. La sanación comienza y el primer paso para sanar es saber reconocer. Si no podemos reconocer lo que se nos activa, lo que está guardado, lo que hemos empujado hacia adentro, lo que hemos reprimido, no podemos sanar. Por eso te invito a que consideres practicar todos los días 1 minuto de autorreflexión. Es una herramienta, como te digo, que yo la creé hace 4 años durante la pandemia como una forma de servir a otros. Y pues se practica a través de 2 grupos, uno de WhatsApp y otro de Telegram, y es gratuita. Yo lo ofrezco como un servicio a la humanidad y a partir de ello estoy aquí para acompañarte en sesiones 1-1, para ayudarte a desarrollar esa habilidad de reconocer y luego de sanar, para servir tu camino en conexión con tu corazón y con tu alma, que es allí en donde se da la sanación. Cuando soltamos tanta idea equivocada que tenemos o creencias que están en nuestra mente subconsciente, y esa mente subconsciente nos influye un 95% del tiempo. Así que si tú estás consciente a cierto nivel de que llevas heridas, que llevas trauma, que llevas pues marcas, que llevas energía estancada. Y la energía estancada es muy interesante saber cómo funciona, porque esa energía estancada pues va generando enfermedades físicas, emocionales, psíquicas, y como está estancada, no fluye, estamos fuera de balance. Y cuando estamos fuera de balance, pues no podemos tener una claridad cognitiva que nos permita tomar decisiones, comportamientos, acciones que van en congruencia con ese amor incondicional que somos y con ese bienestar en el que queremos vivir. También he descubierto que la mente racional, que es muy útil en nuestro plano físico, tiene su límite, porque la mente racional está condicionada en base al miedo, la limitación, la separación, la escasez. Está condicionada. Por eso es que cuando yo conecto a través de mi corazón con mi alma o conciencia o mente superior, pues se abre un mundo de posibilidades ilimitados que antes no podía ver. Porque desde la mente racional, que es a la que generalmente acudimos para soltar heridas, para tomar decisiones, para tomar acciones, para elegir qué comportamiento tengo, para elegir las palabras que digo, toda esa energía, lo voy a hacer desde la mente racional. Cuando aprendo a conectar con esa mente, con esa conciencia divina, comienzo a descubrir que hay tantos caminos que yo no había visto antes y que se dan de forma orgánica, natural. Así que te invito a que comiences este camino. El primer paso es generar conciencia y eso requiere práctica porque estamos condicionados a vivir en piloto automático. La práctica del minuto de autorreflexión es de todos los días, al menos 3 veces al día, al menos por 1 minuto. Y si se puede, si se quiere. Y es muy sencillo, porque el momento en que suena la alarma, que te sugiero que coloques 3 alarmas en tu celular, muy tempranito en la mañana, antes de comenzar tu día, al mediodía entre 12 y 3 de la tarde y luego en la noche antes de dormir, indispensable crear esa pausa, ese silencio, ese retiro del mundo. Y todas esas historias de, ay no, pero sí vivo ocupadísimo, pero a qué hora, pero no, pero es imposible, esa es tu resistencia de la mente del ego que obviamente no quiere que te salgas del miedo y el condicionamiento. No es que sea mala, no es que sea negativa, simplemente es lo que es. El momento en que suene esa alarma, tú vas a soltar lo que estás haciendo por 1 minuto. Vas a tomar una respiración lenta, profunda, consciente para ayudar a tu sistema nervioso a autorregularse y traerte al momento presente. Vas a cerrar tus ojos idealmente para no distraerte y para realmente conectar toda tu atención y tu energía creadora
en tu mundo interno y en conectar con tu corazón. Y es cuando cierro los ojos, cuando yo puedo sentir el palpitar de mi corazón. Y en ese palpitar está la vibración original de mi ser, de esa conciencia divina que soy. Y desde allí me hago 3 preguntas súper simples. ¿Qué emociones están presentes? Escaneo el cuerpo y reconozco. Por ejemplo, ceño fruncido, quijada apretada, tensión muscular, sentido de pesadez, lentitud, cansancio. O si estoy experimentando emociones de alta vibración, me siento llena de vitalidad y energía, me siento súper liviana, me siento activa. Y eso es hermoso reconocer. Segundo, ¿qué sentimientos están presentes? Y los nombro. Veo la ira, veo la tristeza, veo la ansiedad, veo la duda, o veo la calma, veo el gozo, veo la alegría. Finalmente, ¿qué pensamientos están allí? La mente teje historias. Y si, por ejemplo, tú cargas mayormente el miedo, está activo mucho en ti, y escuchas en un noticiero que va a comenzar a faltar alimentos, y la mente comienza a tejer historias y entras en pánico. Pero ¿qué pasa si tú traes conciencia a ese momento? Y tú observas ese pensamiento, esa historia mental, y cómo te estás sintiendo en tu cuerpo y qué sentimientos te está generando. Y tú dices, a ver, pero ¿y por qué le doy tanto poder a ese pensamiento? ¿Quién sería yo si suelto ese pensamiento y conecto con mi corazón? ¿Por qué elijo reforzar ese pensamiento? Y solamente con hacerte la pregunta, porque no necesitas entrar en una sesión psicológica en ese momento, simplemente es la pregunta la que como que te despierta y te dice, sí, calma, serenidad, porque incluso si la noticia es cierta y va a haber escasez de alimentos, por decir algo, desde la calma, desde la quietud, desde la serenidad, desde la sabiduría es en donde vamos a generar las opciones y las soluciones. Pero si caemos en el pánico, lo que vamos a hacer es primero atraer esa realidad a nosotros, porque las emociones son magnéticas. Eso es algo súper importante recordar. Las emociones son magnéticas y son contagiosas. Y lo primero que voy a hacer, y el otro día recuerdo que mi madre me llama y me dice que fue al banco para retirar dinero y que escuchó a un par de personas cerca decir que habían escuchado que los bancos van a colapsar y que ellas estaban retirando todo su dinero del banco. Y mi madre, nerviosa, me llama y me dice, mira, esto está sucediendo. A ver, calma, serenidad. Mientras más personas salgan en pánico a retirar dinero del banco, ¿qué crees que va a pasar? Se va a hacer realidad la historia de que los bancos van a colapsar. Es decir, para todo tenemos que usar el discernimiento, y el discernimiento se activa cuando somos capaces de conectar con esa mente consciente. Espero que haga sentido todo lo que les he compartido nuevamente, y para ya cerrar, vamos a resumir. La intención de este video es invitarte a considerar practicar 1 minuto de autorreflexión para desarrollar la capacidad y habilidad de vivir consciente, que es el primer paso para la sanación. Si no somos capaces de reconocer lo que se nos activa, las heridas que tenemos, los traumas que cargamos, la energía estancada que nos mantiene en ese pasado, pues no podemos sanar. Por lo tanto, el primer paso es crear conciencia, y para ello diseñé el minuto de autorreflexión. Si quieres ser parte y practicar el minuto de autorreflexión, te invito a que vayas al profile, ahí está una liga. Ve a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, hay una cantidad valiosa de información que te puede apoyar. Y en cualquiera de mis videos de YouTube, en la descripción están las ligas para unirte al WhatsApp y a Telegram. Y si no, me escribes y yo te envío la información. Espero que este espacio te haya servido pues para moverte algo adentro, para despertarte un poquito con mucho cariño y compasión, y desde el amor elegir vivir en plenitud. Nos merecemos vivir en plenitud,
Merecemos vivir en abundancia, merecemos vivir en amor. Dejemos de resignarnos a vivir en limitación, escasez y miedo. Soltemos el miedo, ayudemos. Al hacer nuestro proceso, estamos ayudando a otros de forma energética. Estamos cortando eso en nuestra cadena ancestral, que ya es un montón. El hecho de que traemos conciencia y sanamos, quiere decir que nuestras generaciones futuras pues ya no van a tener que cargar con ello. Es así como cambiamos el mundo. Y el mundo está evolucionando. Este planeta hermoso en el que vivimos es un organismo viviente. Está evolucionando en conciencia. Nosotros estamos evolucionando en conciencia. Así que la evolución se da a nivel conciencia. ¿Ok? Y todo parte de sanar. Feliz día. Te envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo nuevamente en este espacio. Te invito a que conectes conmigo en Facebook y en Instagram también y en mi canal de YouTube nuevamente. Si estás viendo esto en mi canal de YouTube, pues te invito también a que conectes con mis otras redes que están descritas en cualquier video que tú veas en la descripción. Volveré a abrir este espacio la semana que viene y me encantaría saber qué temas quisieran que exploremos y así pues nos enriquecemos todos. Feliz día, un abrazo fuerte.